¿El Señor Jesús era bueno o era malo? Usted me dice, ¿qué pregunta es esa, hermano? Espere. Miremos esta cita bíblica. Marcos 10, 17 al 18. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? Porque le dijo maestro bueno. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, y ese es Dios. ¿Acaso Jesús mismo está diciendo que Él no es bueno? Y al decir que no es bueno, entonces está afirmando que es malo. ¿Qué está pasando acá? Estas son las citas que a veces nos ponen a rascarnos la cabeza. Pero si nos vamos al hebreo original, vamos a entender mejor. A mí me gusta irme a los escritos originales porque arrojan mayor luz y nos enseñan realmente qué es lo que está pasando acá. En este caso, ser bueno se define como estar sin pecado. Y aunque los seres humanos pueden ser ejemplo de buena bondad, ejemplo de buen comportamiento, ningún hombre es bueno en el contexto de ser bueno como Dios, porque solo Él es bueno, o sea, sin pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Y en otra parte dice: no hay justo ni aun uno, solo Dios. Pero Jesús tiene que ser bueno porque Él nunca pecó. ¿Podría Jesús haber sido malo en lugar de bueno? ¿Cómo podría ser posible que Jesús haya sido malo en lugar de bueno? Yo no lo creo. Si Jesús era malo, eso significa que había pecado, lo cual no es posible. Entonces las Escrituras estarían equivocadas al afirmar lo que dicen que Jesús nunca pecó. Miremos. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo dice en 2 Corintios: al que no conoció pecado. La escritura está correcta. Al que no conoció pecado. Entonces, ¿cómo podría ser Jesús malo y al mismo tiempo sin pecado? 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Oiga, ¿cómo dice Pedro? Que no hizo pecado, que no se halló engaño en su boca. Él era inocente, era puro. Y Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Corintios, Pedro, Hebreos, dice que Jesús no tenía pecado. Entonces no era malo. Entonces, ¿qué quiso decir cuando le dijo: ¿por qué me llamas bueno si bueno solo Dios? Y otra escritura más, cuando Jesús fue interrogado por Pilatos en Juan 19:4, Pilato dijo: no veo ninguna falta en él. Él tenía que ser inspeccionado como el Cordero de Dios y resultó ser el Cordero sin defecto. Para poder ser el Cordero de sacrificio, nuestro Señor tenía que ser sin mancha y sin defecto, como en el Antiguo Testamento. Pilato lo afirma y dice: no veo falta en él. Él tenía que ser ese Cordero perfecto. Después de la caída de Adán y Eva, Jesús es el único hombre que nunca pecó estando en la tierra. Y por lo tanto, él tuvo que haber sido bueno en el sentido de ser el único humano perfecto y sin pecado. Jesús tuvo que haber sido bueno como Dios, ya que él era el único hombre que no había cometido pecado viviendo en la tierra. Entendamos lo que las Escrituras nos están diciendo. Ya les mostré varias citas donde nos dicen que él nunca cometió pecado. Adán y Eva, antes de pecar, antes de caer, eran inocentes, porque Dios los creó en una inocencia. Pero el hombre, Cristo Jesús, es el único hombre que se mantuvo puro y se mantuvo sin pecado. Aquí viene lo bueno. Entonces, si Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno?, sabiendo que bueno solo es Dios, ¿qué quiso decir? Oiga lo que Jesús le está queriendo decir. Tú vienes a mí. Esto es una plática con el joven rico. Tú vienes a mí y me dices: maestro bueno. ¿Estás diciendo que soy Dios? ¿Estás afirmando que soy Dios?
Porque bueno solo Dios. Entonces al llamarme bueno, me estás diciendo que soy Dios. Y sí era Dios. Era Dios en carne. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Entonces, en vez de entrar en especulaciones si es bueno o es malo, más bien Jesús está afirmando que Él es bueno porque es Dios. Me llamas maestro bueno, bueno solo Dios, entonces me estás llamando Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Me estás llamando Dios? ¿Me estás llamando que soy Dios? Y sí era Dios. Solo que aquellos religiosos no lo pudieron ver. Era Dios en carne. Era Dios tabernaculizado. Y el Verbo se hizo carne. Y Él tuvo que ser hombre para morir la peor de las muertes por tu pecado y por mi pecado. Él sufrió la peor de las muertes. Eso lo hace muy bueno. Él murió por ti porque tú no podías salvarte a ti mismo. Él pagó por ti porque la deuda era demasiado grande. No hay manera, ni el mejor comportamiento del hombre paga ese precio por la salvación. No ajusta, pero el precio tenía que ser pagado con sangre de un cordero perfecto y Jesús fue ese cordero perfecto. Entonces Jesús sí era bueno y es bueno y sigue siendo bueno con nosotros. Shalom.